dichos de candidatos a presidente, por otro lado el ministro de Economía saliendo a reprochar fuertemente, distintos sectores también, los bancos, la bancaria, bueno, todos enojados con este candidato, lo han tratado de irresponsable, el presidente de la Nación que lo denunció, y bueno, la situación compleja con un dólar que supera los 1.000 pesos, pero bueno, ayer también con operativos, lo comentábamos con Omar y Dayana, esto que han visto y que es público, operativos en los arbolitos de otro lugar, son chinos, con más de $800.000, una locura, pero bueno, toda una situación compleja en la semana con el dólar, la corrida, pero más allá de toda esta situación, bueno, se tiene que continuar, ¿no? Bien, primero y principal, continuar con el plan, me imagino. Lo más importante es que ayer ustedes en televisión hicieron una nota donde un representante de los bancos decía... Ojeda, de la bancaria. Bárbaro. Creo que nosotros venimos defendiendo siempre los plazos fijos, venimos defendiendo el sistema financiero, venimos defendiendo un banco central que hace los controles suficientes como para que hoy podamos invertir en plazo fijo. Lo aclaró bien, una persona especializada en el tema, pero nosotros veníamos ya tanto en televisión como en radio hablando. Del total de plazo fijo, no sé si lo dio ese dato, del total de inversiones en los bancos en plazo fijo, el 80% se hace en pesos. Clarín y TN la otra vuelta decían, no, si nadie invierte en pesos. No, el 80% de las inversiones se hacen en pesos y solo el 20% en otras monedas. Quiero aclarar eso porque es importante, porque los medios difunden estas cosas, sobre todo el monopolio que tenemos, que gracias a un decreto de Macri, Clarín es el monopolio más poderoso, tiene muchas radios, y ellos difunden que nuestro peso no vale. Entonces, por otro lado, qué casualidad que uno de los candidatos ayer, bueno, lo dijo Hugo Ojeda, cómo valorizó nuestro peso. Entonces eso duele bien. Porque él dice, nuestro país se está moviendo pese a que volviendo la gente... al plazo fijo, contador, sí. Y ahí voy a darle paso a mis compañeros. ¿Existe alguna posibilidad de que en las próximas horas el Banco Central o a través del ministro de Economía tomen otra decisión, suban esa tasa de los plazos fijos, sí, o por ahora se va a mantener? Creo que lo que va a dar... para que tomen esa decisión, hoy van a dar la inflación. El índice. El índice inflacionario, que va a estar alrededor del 10%, un poco menor que el mes pasado, pero alto. Lamentablemente, uno espera siempre que ese índice baje, pero con lo que pasó ayer, cómo quedó demostrado que los poderosos, porque Milei es un títere de los poderosos, esa es la realidad. Él repite, un día está con el Papa, el otro día que no, es muy cambiante, y eso es lo terrible que nos está pasando, de que los jóvenes se confunden. Él cuando dice de que el mejor ministro de Economía fue Cavallo, realmente Cavallo nos tomó, una de las primeras medidas que hizo Cavallo, lo tengo que repetir porque hizo algo increíble, nacionalizó la deuda privada. En el año 78 tuvo 35 días en el Banco Central y la única medida que hizo fue nacionalizar la deuda de los privados. Entre ellos estaba Mauricio Macri, Amelita Fortabat, los Bungenibor. Es decir, desde ahí sumamos deudas que todos los argentinos pagamos. Entonces hoy vemos los grandes medios que atacan a este gobierno y eso es lo lamentable, porque un ministro de Economía que también en la época de Menem vendió y destrozó todas las empresas argentinas, y hoy voy a dar este detalle que no sale nada. El YPF, una de las mejores empresas, Ezequiel, no te olvides de esto, es una de las mejores empresas de América en rendimiento. La superó la Chevron, YPF, y hoy el 70% de los hogares de San Luis tienen el subsidio de la energía. De ahí son las consecuencias. Entonces cuando dicen, este gobierno no hace las cosas, este gobierno fue el gobierno que más invirtió en energía. Y explico esto, hoy estamos en 600 barriles diarios y se proyecta 1 millón de barriles diarios. Vamos a pasar a ser una de las empresas más poderosas porque tenemos muchas reservas, porque se invirtió para extraer esas reservas y eso es importante. Nos vamos a autoabastecer, eso lo venimos diciendo el año pasado, eso no sale en todos los medios, nos vamos a autoabastecer en nafta y en gasoil
y vamos a exportar petróleo y gran cantidad de gas. Nos van a dar unos rendimientos, algunos economistas ya están proyectando más de 30.000 millones de dólares en los próximos años de darse y de continuar esta producción. Ahora, si la privatizan, eso va a quedar en manos privadas, como intentó hacerlo Macri, como lo hizo Menem. Entonces, todos esos beneficios, el 70% de los hogares de San Luis, chao, subsidio. Hoy tengo un pariente que está paseando en Italia, le pregunté, le digo, fíjate cuánto está la nafta allá y cuánto está la leche. Y es todo al revés acá. La nafta acá cuesta la mitad que un litro de agua cuando vos vas a comprarlo a un bar. Eso es algo increíble, solo pasa en la Argentina. Y eso lo vuelvo a repetir y lo venimos diciendo hace mucho. En la época de Macri, un juez Bonadío con una fotocopia de cuadernos atacó, por ejemplo, a la empresa Sancor, a empresas poderosas, sobre todo, por ejemplo, los lácteos, que tenían gran parte del mercado, entonces permitió esas medidas, que tampoco se aplicó la ley 27442 de competencia desleal, que hoy tengamos un solo productor de lácteos que tiene el 80%, un solo productor de gaseosa, un solo. Entonces, cuando vos me decís, pero contador, ¿usted no dónde vive? Voy al súper y gracias a esos monopolios tenemos la leche más cara que la nafta. Es en el único país del mundo que pasa eso. Mientras el gobierno, Poder Ejecutivo, que tiene 1/3 del poder para poder administrar este país, jueces como Bonadío, te hicieron estas cosas y hoy afectan la economía. ¿Cómo revertís eso? Entonces tenés que buscar, aplicar esa ley para que esos monopolios dejen de tener ese poder. Y eso es se trabaja en conjunto con jueces, diputados y senadores que te apliquen las leyes y que te las reglamenten. Cuando vos lográs eso, ahí me vas a poder decir, sí, están bajando los precios de los alimentos. Bueno, mientras no combines eso, sí, es difícil, porque hoy todos están centrados, este gobierno no sirve, se tiene que ir porque los alimentos, y ese es el problema que nos arrastramos y no es fácil. Bien. Este gobierno intenta, y el mejor ejemplo es, 1 litro de nafta cuesta mucho menos que una. Entonces hay cosas que se hicieron bien, que se están haciendo bien, como lo dijo el representante de los bancos anoche, el sistema financiero, porque hoy me preguntaba un cliente, ¿qué hago con el plazo fijo? Mientras sigue este gobierno, está garantizado. Y hoy escuchaba en unos medios, quiero aclarar esto porque son temas fundamentales que no se escuchan, y lamentablemente Milei y grupos que están diciendo que este país se va, que la economía, las variables macroeconómicas, los otros días los mostramos, las vamos a volver a repetir. El PBI está al mismo nivel que el 2015, han superado el nefasto gobierno de Macri, que había caído muchísimo el PBI. Hoy tenemos que la deuda representa el 68% de nuestro PBI. Cuando estaba Macri estaba el 100%, debíamos todo nuestro PBI. Y eso lamentablemente no lo vemos en el súper. Pero si los jueces, que hay jueces muy buenos acá, hay jueces que realmente deberían estar ocupando la Corte Suprema, etcétera. Bien. Pero lamentablemente Macri hoy lo demuestra. Él no tiene ninguna causa. Y sin embargo, otros políticos tienen un montón de causas. Y eso demuestra de cómo nos dejó el país. Arreglarlo lo tenemos que arreglar entre todos, saber elegir los diputados, saber elegir nuestros representantes, porque hay representantes que hoy lo están demostrando a nivel provincial y a nivel nacional, que hacen su quintita, hacen sus cosas, se pasan de un bando a otro, y eso nos afecta. Entonces, cuando hablen de Fernández, también hablen de esos diputados, también hablen de esos jueces, que en vez de beneficiarlos, porque vos, yo y todos los que estamos acá le pagamos el sueldo, no trabajan para nosotros. Bueno, tengo y eso lo aclaro, y cierro acá, porque, no, pero usted no va al súper, y ese es el tema. Bueno. Lamentablemente, hoy tenemos una mala imagen de este gobierno, pero ha invertido energía y ha hecho muchas cosas buenas. Bueno, Omar. Hay muchos economistas, contadores, inclusive alguna vez usted lo mencionó, contador Zavala, donde dicen, hay una corrida bancaria, ¿qué hago con los pesos? Empiezan a subir los productos, hay especulación, y a su vez para mí hay una contradicción en el mensaje que dan, me refiero a los economistas,
y dicen, vaya y compre, guarde. ¿Eso no colabora también, contribuye a que sigan aumentando los precios? Sí, lamentablemente sí. Lo que pasa que si vos tenés hoy un candidato que está alentando a toda esta corrida, la gente no entiende que el pobre es el que más sufre, porque vos lo estás diciendo, la gente se desespera, compra, el almacenero se desespera, aumenta, y eso genera esa corrida de ayer. Y quien termina perdiendo, por más que te hagan aumentos a 300.000 como mínimo, por más que den asignaciones, por más que le den aumento a los jubilados, se pulveriza con esta corrida de ayer. Todo estos aumentos se pulveriza. ¿Por qué? Porque te vas a ir y no te va a alcanzar como el mes pasado. Entonces, lamentablemente, es un problema de que no pasa, por ejemplo, en Alemania o en Francia. Allá pueden cambiar de derecha o de izquierda, pero la política económica, y digo plan económico, porque cuando digo política ya se confunden, plan económico no cambia. Vos fijate que ellos han tenido el COVID, han tenido todo y mantienen, te repito, me dicen de Italia que está más barata la leche que la nafta, entonces quiere decir que están administrando bien, pero acá tenemos monopolio. Entonces lo que vos decís, aprovechan estas empresas poderosas, que están los informes de la Comisión Nacional de Valores, porque estas empresas cotizan y están obligadas cada 3 meses a hacer balance, tienen rendimientos del 200%. Entonces, ¿quién es culpable? Es culpable de que en el gobierno de Macri les permitieron monopolizar, hoy tienen los jueces en Comodoro Pi, y anda a hacerle bajar los precios, clausurarle un local a estas empresas poderosas. No lo pueden hacer. Entonces, cuando hablan de Alberto Fernández, también hablen de los jueces que participan en esto de que no las pueden clausurar, y no todos los jueces, no todos los legisladores, pero cuando elijamos viendo el antecedente de que han hecho. Hoy ves legisladores que te dicen, votame, dice yo, ¿y cuántos proyectos han beneficiado a San Luis o han beneficiado al argentino en general? No van ni siquiera, y vos y yo le pagamos el sueldo. Jueces que en vez de investigar, a lo mejor si la obra está siendo bien hecha, si está cumpliendo con las certificaciones, las paran. Entonces, yo no sé de justicia, ni tampoco soy especialista, pero creo que debían todas las medidas, tanto el orden judicial, legislativo o ejecutivo, beneficiarnos, porque nosotros al final pagamos los impuestos, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que vos decís, lamentablemente, se hacen esa corrida de precios, la gente se pone nerviosa, y vos, si yo digo no compren, y me dicen a veces, ¿y qué querés, que me muera de hambre? Y entonces es terrible uno tratar de, primero diría, calmémonos, tratemos de comprar lo justo y necesario. Si vemos una promoción, compremos, estoquemos si vemos una promoción. Mirá, tal lugar, tal arroz a 800, bueno, compremos 3, 4 arroz, o sea, no, porque si hacemos desesperado, vamos y llenamos y compramos todo, generamos más inflación. La inflación se genera así, con una corrida, no porque emitan más peso, porque no está emitiendo este gobierno, pero sin embargo la oposición dice, culpa del gobierno que emite tanto, por eso le vamos a poner una bomba al Banco Central. Entonces, tenés razón, pero es difícil para un profesional hoy decir, lo único que le pido, calma, busquemos promociones, bueno. Lamentablemente vemos muy bien cuál es un candidato que no le importa si vos comés o no comés, porque al armar una corrida así, realmente es criminal. Económicamente, como lo dijo Kirchner, hacer una corrida así o parar la obra pública es lamentable, porque la economía se paraliza, y el que más sufre cuando se para la economía es el que no tiene ahorro, el que no tiene dólar, el que no tiene reserva. Y eso va al más pobre. Lo que vimos ayer le afecta al más pobre. Entonces, les tengo que explicar cuál es el plan económico mejor para la Argentina, cuando un candidato te está diciendo que se vaya el dólar a no sé cuánto, y él está diciendo, parece que estuviera feliz como ver a un pobre sufrir. Y es lo que vos me estás preguntando. Lamentablemente van a subir los precios, lamentablemente el almacenero va a subir los precios, y por otro lado te estoy diciendo que tenemos la nafta más barata que la leche, y ayer pregunté en unas agencias de auto, varias agencias de auto, pregunté por algunos modelos y no tienen entrega ya, te van a entregar el 0 kilómetro el año que viene.
Quiere decir que hay sectores que han comprado una gran cantidad de autos, se han quedado sin stock, ya están diciendo que para entregarte un auto tenés que señalarlo y te lo van a entregar el año que viene. Entonces tenemos las dos caras de la Argentina. Gente que no llega a fin de mes y gente que puede comprar un cero. Si uno va por la 25 de mayo a la punta, la cantidad de obras que se están haciendo privadas ahí, entonces hay sectores que también no está todo mal en la Argentina. Hay que reorganizar esto, pero con candidatos que te hacen una corrida, la redistribución es todo inverso, porque todo lo que está haciendo a lo mejor este gobierno nacional, de darle un aumento al jubilado, de darle una asignación, de darle un crédito a una pyme, a un monotributo que le bajan la cuota, no sirve de nada porque hay otro sector, los más poderosos del país, quieren que se hagan estas corridas porque quieren fugar sus capitales. Los más ricos del país, los dueños de las grandes empresas o de las grandes monopolios, no viven en la Argentina. Te lo demuestran todos los ministros de Macri, ninguno vive en la Argentina, todos viven en Estados Unidos. Entonces yo te pregunto, ¿para quiénes trabajaron esos ministros? Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver ese? Es que de ahí nació el problema, se monopolizaron los alimentos y hoy lo que vos me preguntás, ¿qué le decís a la gente si realmente tiene que comer y sabe que mañana el arroz se lo van a aumentar y no va a llegar con el sueldo que hoy cobra? Entonces eso tenemos que ver bien y pensar qué candidatos nos conviene, pero usar la cabeza, no las emociones, como el Boca. Vamos con la pregunta de Dayana, a ver. Exactamente, porque recordar que lo que se puso en riesgo y por ahí lo que intimidó más en estos días es el tema del plazo fijo que tiene que hacer el laburante, porque lamentablemente lo que la corrida real es esa, el plazo fijo no sirve, no vale, no tiene valor, no tiene sentido que ahorres en pesos. Bueno, eso, pensar que si mientras más sacamos el plazo fijo, más dólares compramos, más hacemos eso, peor es el aumento de este. Excelente tu razonamiento. Eso pasaba, por ejemplo, en la época de Macri, que todo el mundo compraba dólares. Actualmente hay un sector que compra dólares y lo baja en el colchón. Le sacas dinero a la economía y se empieza a paralizar. Al paralizarse empiezan a cerrar los negocios. ¿Se acuerdan? En el 2015 vos ibas al centro, había un montón de local cerrado, fábricas, 70.000 cerronas. Si hacemos eso, nos perjudicamos todo. Como dice ahí el amigo, aumentan los precios, todo es una corrida. Entonces, ayer lo explicó bien el representante ahí del banco, que está asegurado cada plazo fijo. Mientras sigue este gobierno, no le va a poner una bomba al Banco Central. ¿Y el Banco Central para qué sirve? Sirve para garantizar los plazos fijos. Las personas que tengan el plazo fijo, mientras siga este gobierno, si gana este gobierno, síganlo teniendo, porque es el mejor rendimiento. Y con respecto a un anuncio que podemos dar, una primicia, de no ser muy baja la inflación y de seguir esta corrida, el Banco Central va a aumentar la tasa de plazo fijo, para de esa manera no solo garantizar que están teniendo las reservas federales, las reservas suficientes, sino cada vez que vos haces un plazo fijo, los bancos están obligados a dejar las reservas en el Banco Central, que es el 50%, es decir, están garantizados hoy los plazos fijos, mientras sigue este gobierno, mientras siga este presidente del Banco Central. ¿Sí? Entonces eso garantizado. Ahora, si vos vas a elegir un candidato que te está diciendo que te lo demostró ayer, que va a hacer una corrida, y ya sabés lo que va a venir. Y fue con la de Cavallo cuando tomó el corralón y después los plazos fijos. Entonces ya tenés dos planes prácticamente acá. Uno que te está garantizando que podés seguir invirtiendo en plazo fijo y otro que quiere la corrida para los más pobres. Bien, termino con lo último. Dale. Usted que hablaba del Banco Central y que... La primicia es que muy posible que suba la tasa de plazo fijo. Muy bien, está grabado. Está grabado, Omar. Sí, sí. Bueno, tiene que subir, es que no tiene otra alternativa el gobierno, tiene que subirla, porque si no, la gente va a sacar la plata de los plazos fijos porque no rinde. Bien. Entonces, bueno. Con Omar hemos venido tratando, lo termino acá, me acordaba de usted, sí. Banco Central, pero cierro rápido. Tema Melconian. Hay audios que se han viralizado, se han conocido, mucha gente no los conocía. ¿Qué pasaba allí ofreciendo trabajo, lugares, puestos de trabajo en el gobierno o en el Banco Central? Digo, nada. Voy a dar un ejemplo de... Y después, bueno, más allá de esto de acoso a trabajadoras, a empleadas, o prometiéndole cargos a cambio de distintas situaciones complejas,
y más allá del acoso, bueno, lo que generaba con otros empleados en el Banco Central, metiendo empleados del Banco Central a directorios de empresas para tenerlas controladas o para sacar alguna tajada, donde Melconian también en esos audios dan a entender que formaban fondos o pozos en común y todos se juntaban la migaja y se repartían después la plata. Digo, todo esto entre lo que fueron los 4 años de Macri cuando estuvo él, Melconian, en el Banco Central. Sergio agrega. Ahora ha salido Bullrich a decir, termino acá, sí. Ha salido Bullrich a decir que esto es producto de una campaña en contra, que está todo armado y que además es parte, que puede ser la inteligencia artificial. No sé si lo escuchó usted. Sí, Pero bueno, sí. eso declaró Bullrich ayer en varios medios de comunicación. Sí, Omar, te escucho. No, y otros audios donde dicen que él siendo funcionario de Macri, que el gobierno de Macri tenía que patinar, es decir, que tenía que irse. Patinar significa que tenía que perder e irse. Que lo mejor que había hecho Macri, inclusive habla de la hija de Macri, de un viaje, lo mejor que había hecho es encontrar al kirchnerismo como su opositor y tomarlo como enemigo político, siendo funcionario Melconian. Entonces, ¿cómo puede seguir una fuerza de Juntos por el Cambio una persona como él, ¿no? Bien. Y busquen ahí los audios que estoy haciendo referencia y lo van a encontrar. Yo voy a dar una información de su trabajo profesional, ¿no? Él, cuando Cavallo entró y nacionalizó la deuda, que lo acabamos de decir, era el vice del Banco Central. Entonces él participó de esa nacionalización. Después hay un video donde la nata, en la época de Menem, la nata de esa época, la mejor versión de la nata, porque era Página 12. un justiciero, le llevó adelante de él, que no se le espera, lo lleva a una nota en vivo, en televisión, y le tenía la declaración jurada de ganancias y de bienes personales de ese momento de Melconian, y Melconian no sabía, en ese momento, un Melconian muy pícaro, muy porteño, y le dice: ¿cómo hiciste para sacar $2 millones que están declarados acá? ¿Y cómo hiciste? Porque los argentinos y no pudo explicarlo, ¿sí? Entonces, esos 2 ejemplos. Y el tercer ejemplo, cuando fue parte del gobierno de Macri, tuvo en el Banco Nación, dio crédito, así como a Vicentín y a otras empresas, sin garantía. ¿A vos te dieron crédito? No, a mí tampoco, pero a Vicentín y a grandes empresas, sin garantía se lo dieron. Entonces, esos ejemplos profesionales te los doy porque me importan más esos ejemplos económicos. Después lo demás la gente lo juzgará. Pero con esto te estoy diciendo qué vas. Bueno, ¿cuál es lo que te va a hacer cuando sea gobierno? Es decir, ¿va a favorecer a quién? A los más ricos del país. Más ricos y a los ¿Usted amigos. cree en esos audios que se han viralizado? Yo la realidad... ¿Son reales? No lo he visto que haya salido primero en y principal, Infobae, en Nación, en Clarín. esto que le estoy contando no es inteligencia artificial, pasó en la Argentina, hizo políticas, hizo planes económicos a favor de los más ricos, nacionalizar deuda, y así como también recuerdo que Macri, para que no perdieran las empresas energéticas, nos cobraban en cuota el gas. Entonces esas medidas son las que van a pasar si están en el poder, te lo están diciendo. Entonces, como dice Arjona, no es el problema de la mentira de Melconian o de los audios de todo, sino que la gente le cree que va a mejorar el país, y no es así. Bien. Porque ya lo vimos en estos 3 ejemplos. Ellos fugaban capitales y no los podían explicar, y cómo eran, cómo existía, que nadie los juzgaba, no había un juez, nada. Ellos sacaban $2 millones que no se podía hacer, salía, mostraban la declaración jurada y ningún fiscal les hacía nada. ¿Me entiende? Y eran funcionarios. Sí. Entonces, ¿Qué te quedó, Omar? ¿me entiende cómo están los 3 poderes? Justicia, legisladores y ejecutivo. Muy bien. Contador, seguimos. Dio tema. 2 adelantos. Sí. Vamos a ver, está grabado, así que lo despedimos con esto. Primero, que es muy probable, como planteaba Omar también, que el Banco Central suba las tasas de los plazos fijos.
van a subir las tasas de las tarjetas. Sí, sí, la duda pero en la significa garantías claro, que da el Banco Central para subir esa tasa. Claro, y el otro fue... la duda No es, significa que primero, es un manotazo de ahogado, que bueno, hacen eso para que la gente se calme. Claro. No, A ver lo nomás. pueden hacer. no, los funcionarios del Banco Central, la discusión es en cuánto suben la tasa, no si la suben o no. Pero bueno, tienen que conocer los datos de inflación, en base a eso, para hacerlo atractivo para los ahorristas. Bien. Y aparte el movimiento de esta corrida que Claro, lamentablemente ¿cómo quedó? Índice de... va a volver a subir la inflación. Índice de inflación. Va a estar un poquito menor que del 12.4 que fue el mes pasado, pero no es lo que uno espera. Tipo Menos del 11 ya. Iba a estar alrededor del 10, pero 11. uno esperaba un 8, pero lamentablemente, por ejemplo, esta corrida, Sí, ahí que uno espera que este mes sea más bajo, y otra vez. vuelta de nuevo. Entonces, por un lado tenemos planes económicos que dan crédito, que dan aumento, planes provinciales, pero por otro lado, en un segundo, un candidato, un grupo de cueva, los más poderosos del país que te mueven el dólar blue y los medios que generan esto, y una cuestión técnica. Hoy escuchaba en un medio que decían, bueno, se va a arreglar en swap porque tenemos swap. ¿Qué significa un swap? Se lo hago muy simple a la gente porque dar la definición técnica. Es como un adelanto en cuenta corriente. Yo trabajo con un banco, el banco sabe que soy buen cliente, por ahí largo un cheque, le digo me lo cubre, el banco dice listo, te adelanto ese dinero, después lo vamos, como opero y compro y saco dinero con ese banco y tengo inversiones, entonces tenemos un swap con China porque China es el país que más nos compra y nos vende tecnología. Somos el país número 10 del mundo que hacemos satélite y ahora vamos a ser el primero, después de Estados Unidos, que vamos a lanzar un satélite de acá. Bien. Entonces ese swap con China no es deuda, es un movimiento que se hace porque como ellos nos compran y nosotros les vendemos, en esos movimientos tenemos superávit, a veces tenemos déficit, y ese swap se compensa con esos movimientos. No es que yo voy al Fondo Monetario como hizo Macri, que sacó el dinero, lo gastó no sé en dónde, y eso. En cambio este swap sirve para garantizar todo este sistema financiero, sirve para tener la reserva, sirve para seguir garantizando los dólares para exportar, o los swap que estamos usando es para eso. Y aparte ahora usamos yuan y estamos usando también muy factible los reales con Brasil. Entonces eso son medidas que nos garantizan y no se endeuda el país, sino que son movimientos comerciales. Bien. Porque hoy he escuchado en un medio, dice, ¿y ese swap quién lo va a pagar? Se paga en ese comercio ida y vuelta, como es un adelanto en cuenta corriente. Lo aclaro porque eso también confunde a la gente. Este gobierno ha bajado la deuda externa porque también aumentó el PBI y eso hace que ha mejorado la situación económica de las grandes variables. Bien. Pero eso no salen, y la próxima salida en tele vamos a mostrar el gráfico donde demostramos eso, de que ha mejorado la situación macroeconómica. Pero como dice acá el amigo, vamos al súper y los precios siguen subiendo. Gracias, contador. No, gracias a ustedes, y bueno, lamentablemente la situación por cuestiones políticas, nuestra economía está muy afectada. Y vuelvo a repetir, es en el único lugar del mundo donde la nafta está más barata que el litro de leche. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a repasar información que tiene que ver con resoluciones y decisiones de Sergio Massa, el alivio para las pymes, micropymes, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, resolución 5.431 de la AFIP, modifica la periodicidad de la actualización de la tasa de interés de financiación aplicable a los planes de facilidades de pago presentados por las micro y pequeñas empresas. Otra decisión genera alivio a más de 189.000 pymes, contribuyentes y entidades sin fines de lucro. También incluye a las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, así como las personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes. ¿Qué más tenemos? Eso para un momento. Eso significa que la tasa del interés está por debajo de la inflación. Quiere decir que el beneficio está en hacer cuotas y a la larga vas a pagar menos. Bueno, después ¿qué otro más? Beneficio. De esta manera la AFIP suspende el aumento en las tasas de interés de los planes de pago de la moratoria 2020 que se debían actualizar según la tasa
Batlar Sí, es una con las tasa cuotas especial. de octubre. Bueno, ¿qué más? Ven, otro beneficio. Pero Se establece dicha actualización, se realizará cada 12 meses. Bueno, esta iniciativa tiene como finalidad proponer a la recuperación del entramado productivo y la preservación de las fuentes de empleo en concordancia con las recientes medidas de fortalecimiento de la actividad económica impulsadas desde el Ministerio de Economía. Esto es lo que ha dicho Massa hace un rato nada más. queda claro que por un lado hay medidas que nos están favoreciendo a los más humildes y por otro lado una persona que no le importa nada quiere que el dólar se dispare y que los precios y que todos estemos peor, sobre todo los que estamos acá abajo. Y pueden haber más anuncios, ha dicho Sergio Seguro, Massa, seguro, en las próximas porque le vuelvo a repetir, estamos exportando muchísimo, estamos produciendo mucha energía y esos son beneficios y eso se va a volcar. No es que nos estamos endeudando para hacer estas mejoras o para pagarle más a los jubilados, y todos los impuestos que se están recaudando se redistribuyen y se benefician, y eso son políticas redistributivas y eso es lo que hay que valorizar en un plan económico. Cuando le llega más humilde, la economía siempre se mueve de abajo hacia arriba y eso es lo que hay que valorar, no a aquellos que te dicen que te van a sacar el Banco Central. ¿Y cuál es su objetivo? Que los más ricos puedan sacar el dinero de la Argentina sin pagar un peso. Ese es el beneficio final que quieren cuando hablan de sacar el Banco Central. Y por otro lado vemos un Banco Central fuerte que cada vez trata de hacer estas medidas, pero una corrida de esta nos empeora todo. Por eso, calma. Tratemos de comprar lo necesario, no hagamos una corrida de ir a comprar todo. Ayer, esto pasó ayer en San Luis. Pere, esto pasó en San Luis. No, pero no manejo los tiempos de cerrar. Ayer decían, carga nafta porque se va a disparar en un tarifazo, va a faltar nafta. Ya lo vivimos un día en televisión que estaba Iván haciendo una nota y yo le digo, no va a faltar nafta. Vuelvo a repetir, no hay problema, con YPF no hay problema. Ahora, si las otras toman medidas de aumentar o de no vender, es otro problema. Acá, ¿quién manda los precios de la nafta es YPF? Bueno, muy bien. Muchas gracias, contador. Gracias a usted. Bueno, recuerdo en el final lo que ha dicho Massa, dice, tengo nombre, los nombres los voy a dar en la justicia, pero además yo no soy de los que ensucia a la gente en la tele y después no los banca con papeles. Ahora me voy a ocupar que vayan en cana, eso es lo que ha asegurado, me cueste o no la elección. Han prometido dar los nombres, ponerlo en la web, en algún lado y publicarlo, los empresarios, todo. Bueno, bien. Ojalá lo hagan, ¿eh? Nos vamos, separamos y cerramos la mañana, dale, por favor, gracias, contador Claudio Zavala, ha sido muy amable, muchas gracias. Dale, seguimos. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-690841. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming, de imagen o audio, www.fmradiolafinur.com.